Bueno, muchas gracias. Para ser puntuales, pues iniciamos este seminario virtual sobre escenarios de reactivación económica, economía digital, pymes y emprendimiento. Evento organizado por la OSD, el Senado de la República, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y la Asociación Mexicana del Secretario de Desarrollo Económico. Un favor, para poder escuchar bien todos, les pediría que apagaran sus micrófonos, solamente el que tenga uso de la voz lo tenga abierto y así podemos escuchar todos bien. Muchas gracias. Bueno, tenemos la participación, voy a leer de los integrantes de esta mesa de trabajo y después iniciaríamos con el orden del día. Nos acompaña el senador Ernesto Pérez Astorga, asimismo nos acompaña la doctora Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos y presidenta de la AMSE, asimismo el maestro Mario López Roldán, director del Centro de la OSD en México para América Latina, y Lucía Cusmano, economista senior y jefa adjunta de la División de Pymes y Emprendimiento en el Centro de Emprendimiento de la OSD, y Enrique Garcilaso, jefe adjunto de la División de Desarrollo Regional y Gobernanza Multinivel. Como primer punto del orden del día, le agradeceríamos al senador Ernesto Pérez Astorga nos dé su mensaje de apertura y bienvenida. Muy buenos días a todos, en especial al auditorio que sigue la transmisión del presente seminario. Saludo con gusto, dándole la más cordial bienvenida al maestro Mario López Roldán, director del Centro de la OCDE en México para América Latina. Le envío un cordial saludo a la secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Morelos y presidenta de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, doctora Ana Cecilia Rodríguez González. También saludo con aprecio al licenciado Misael López Vergara, director general de la AMSE. De la misma manera, reciba la más cordial bienvenida a los expertos y ponentes, doctora Lucía Cusmano, economista senior y jefa adjunta de la División de Pymes y Emprendimiento en el Centro de Emprendimiento de la OCDE, y al doctor Enrique Garcilaso, jefe adjunto de la División de Desarrollo Regional, Gobernanza Multinivel. También envío un cordial saludo a la licenciada Lisa Chelminsky, coordinadora general del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, y por supuesto a todos los secretarios de Desarrollo Económico de nuestro país. Es para mí un honor dar las palabras de bienvenida en un foro tan importante como el que hoy nos reúne, relativo sobre los escenarios de reactivación económica, digital, pymes y emprendimiento. En ese orden de ideas, sin duda, los efectos pospandemia siguen mermando a la economía mundial. Los paradigmas y panoramas del comercio y de las relaciones humanas en general, de que por sí, por los avances tecnológicos logrados, habían superado las barreras que difícilmente imaginamos alcanzar. Todo lo anterior fue llevado al límite por la pandemia, pues esta llevó a la creatividad humana al máximo. Con lo anterior, los procesos económicos en general, incluidas las relaciones obrero-patronales, sufrieron drásticos cambios que desde el punto de vista legislativo obligó al Congreso de la Unión a tomarlos en cuenta y girar el timón de las relaciones laborales 180 grados. Como ustedes saben, en México, uno de los grandes pilares y una de las leyes más importantes, si no que la más, es la ley laboral, la Ley Federal del Trabajo, cuyos principios y derechos surgen de los esfuerzos de la clase trabajadora. Se había mantenido inerte por muchos años en materia de teletrabajo. El COVID obligó que nuevamente los trabajadores de nuestro país exigieran un marco regulatorio
claro respecto a los alcances y límites de sus derechos y obligaciones en esta nueva modalidad de trabajo a distancia. Por ello, desde octubre del 2020 se reconoció el derecho a la desconexión digital por parte de los trabajadores. Lo anterior, para el efecto que gocen efectivamente de sus horarios de descanso. Lo expresado manifiesta solo una pequeña arista, pero con un impacto enorme dentro del universo de problemas y oportunidades que nos ha planteado los efectos de la pandemia. De esta manera, estos foros representan una fuente viva del derecho para nosotros como legisladores, pues aquí no solo escuchamos las problemáticas que se han presentado en todo el mundo, sino más importante, escuchamos propuestas y la experiencia presentada en diversos países. Como Estado mexicano, estamos comprometidos con el desarrollo y las mejores prácticas internacionales en materia económica. Los análisis y la experiencia externa representa un gran valor que enriquece la legislación nacional. Por ello, agradezco sinceramente la invitación de la OCDE y de la AMSDE al presente seminario. Les reitero mi total disposición y disponibilidad. Encontrará en mí un canal abierto con miras a la mejora continua para encontrar juntos las mejores respuestas y con ello poder contribuir a una mejor calidad de vida para nuestra ciudadanía. Tenemos muy claro que el país necesita un plan de desarrollo económico de mediano y largo plazo con inversión y empleos de calidad que detonen el crecimiento. Sin duda, estas colaboraciones serán de gran utilidad. Les reitero mi agradecimiento por la invitación y por su amable atención. Mucho éxito en los trabajos. Muchas gracias, senador, por sus palabras. A continuación le damos el uso de la voz a la doctora Ana Cecilia Rodríguez, presidenta del AMSDE. Adelante, por favor, presidenta. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo y agradezco la participación del senador Ernesto Pérez Astorga. Saludo también al maestro Ario López Roldán, director del Centro de la OCDE en México para América Latina, a la doctora Lucía Guzmano, economista senior y jefa adjunta a la División de Pymes y Emprendimiento en el Centro de Emprendimiento de la OCDE, y al maestro José Enrique Garcilaso, jefe adjunto de la División de Desarrollo Regional y Gobernanza Multinivel. Hoy día, impulsar la reactivación económica es fundamental para el crecimiento en todas las entidades, particularmente realizando trabajos en apoyo a las empresas de menor tamaño. Tras la emergencia sanitaria, como mencionó el senador, se abrió la posibilidad de incentivar la transición digital de las pymes, por lo que para nosotros como asociación resulta trascendente contar con la perspectiva de la OCDE a fin de dinamizar la economía digital de nuestros estados. Un sector que presenció también un impacto tecnológico importante fue el del trabajo. De acuerdo al último informe publicado por la OIT y la OMS, en América Latina y el Caribe, más de 23 millones de personas transitaron al teletrabajo en el segundo trimestre del año 2020. Situación que es conveniente analizar, pues está pendiente a permanecer aún después de la pandemia, sobre todo tras haber experimentado la viabilidad y ventajas que ofrece esta modalidad. En la misma tesitura, se debe reducir la brecha digital regional en el país, no solo entre entidades federativas, sino también entre ciudades de un mismo estado, para dar un paso asertivo en pro de la equidad social y económica nacional. De lo antes expuesto, se deduce la importancia de realizar no uno, sino varios foros de análisis sobre los temas expuestos que tenga el propósito de implementar políticas públicas eficientes que redunden en mejores y mayores empleos e ingresos para los empresarios. Desde la AMSDE recibimos con entusiasmo este seminario virtual que seguros estamos resultará en iniciativas valiosas. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, presidenta, por sus palabras.
Nuevamente les pediría, por favor, sé que están accesando más personas, nada más cuando accedan, apaguen sus micrófonos para que no se vicie el sonido. Antes de continuar, quiero destacar la presencia de la secretaria de Guerrero, maestra Teodora Ramírez Vega, del secretario de Nayarit, licenciado José de Jesús Pérez López, del secretario de Nuevo León, maestro Iván Rivas Rodríguez, del secretario de Querétaro, Marco Antonio del Prete III, y del secretario de Tabasco, Federico García Máñez. A continuación, le pedimos al maestro Mario López Roslán, director general del Centro de la USD en México, haga uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias, Misael. Gracias, senador Pérez Astorga. Y gracias, secretaria Rodríguez González, por sus palabras de apertura. Para la OCDE es un lujo tenerlos a ustedes abriendo este evento, pues el Senado de la República y los gobiernos estatales, yo podría decir que hoy son los principales ejes de la colaboración de la OCDE con México. Entonces estamos encantados de lanzar este tema con ustedes. Permítame, antes de dar paso a los expertos, destacar 3 razones por las que creo que este evento va a ser de gran utilidad para todos. En primer lugar, el tema de las pymes y la pandemia, bueno, es el elefante debajo de la mesa, que yo diría el elefante encima de la mesa. En los países de la OCDE, las pymes están sobrerepresentadas en todos los sectores más afectados por la crisis. Suelen tener finanzas más frágiles y cuentan con menos colchones de liquidez que las grandes empresas. Tienen capacidades de cadena de suministro también más débiles, con inventarios y redes de proveedores más pequeñas. Suelen ir más atrasadas también en la adopción de tecnologías digitales y tienen dificultades para adaptar sus operaciones comerciales a la situación actual. Entonces, fundamental el tema de las pymes y la pandemia. En segundo lugar, las pymes en México. Las pymes en México, como ustedes saben, ya vivían una situación delicada de algunas desventajas importantes desde antes de la pandemia, a pesar de grandes proyectos y programas de apoyo a las pymes. Y ahora han sido los establecimientos más golpeados por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con el INEGI, yo recuerdo haber leído esta nota en el periódico, a pesar de los grandes esfuerzos de políticas públicas, algunos muy eficaces, entre mayo de 2019 y diciembre de 2020, cuando viene la primera ola, los primeros cierres, el año más difícil que se vivió, más de 1 millón de pymes mexicanas cerraron de forma permanente. Eso se estima que es alrededor del 20% de las pymes contabilizadas en aquel momento. Es una tragedia. Entonces, el tema de las pymes en México y la pandemia, urgente, y qué bueno que lo estamos tratando aquí. La tercera razón, bueno, las tecnologías digitales para las pymes, en la OCDE ha sido un elemento central de la mayor parte de las políticas de emergencia y recuperación, pero también de las políticas para reconstruir mejor, para crear resiliencia a largo plazo. Un número cada vez mayor de países y de países miembros de la OCDE y de países asociados han incluido esfuerzos para apoyar la digitalización de las pymes en áreas como barreras regulatorias para fomentar el teleworking, por ejemplo. En Chile hay grandes ejemplos en este tema. La adopción de canales de venta digital. Canadá tiene mejores prácticas. El financiamiento al teleworking. En Argentina se han lanzado programas innovadores. La proveeduría de servicios tecnológicos gratuitos de las grandes empresas que se unen para apoyar a las pymes con servicios gratuitos de tecnología y digital. En Austria hay muy interesantes ejemplos. Si a todo esto le sumamos la importancia que ha cobrado las políticas de desarrollo territorial y local para la recuperación de las economías nacionales, otro de los temas o perspectivas que vamos a abordar aquí, entonces ya tenemos un eventazo. La verdad, están los elementos para que sea de gran utilidad. Es que el papel de las autoridades locales, como los secretarios de Desarrollo Económico, los cuales tenemos muchos aquí presentes, y las gentes que trabajan en los equipos de las Secretarías de Desarrollo Económico que están aquí, en muchos países de la OCDE está resultando fundamental la acción de estas autoridades, porque son los principales operadores en la recuperación en muchos países, los principales conocedores de los desafíos directos
en el campo, los más cercanos al terreno de las pymes y por ende a sus problemas y potencialidades. Por eso aplaudo que el Senado esté apoyando este evento y por ello también hay que continuar este diálogo. Después de este evento hay que darle follow-up a todo esto, continuar, como decían antes los expositores. La OCDE y México están llenos de experiencias útiles para salir de la crisis de la pandemia. Aprovechémosla, aprovechémonos. Muchas gracias y ahora los dejo con dos excelentes expertos del Centro de Emprendimiento de la OCDE, Lucía Cusmano, economista senior y jefa adjunta de la División de Pymes y Emprendimiento, y Enrique Garcilaso, jefe adjunto de la División de Desarrollo Regional y Gobernanza Multinivel. Lucía, te paso la palabra. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos ustedes, al senador Pérez Astorga, a la presidenta Rodríguez, al director López y a todo el auditorio hoy para esta oportunidad de compartir con ustedes sobre un tema que creo todos han ya muy bien comentado, es absolutamente central para la recuperación y para un crecimiento post-COVID que sea más inclusivo y más sustentable. Entonces, para tomar la crisis de verdad como una oportunidad para encontrar nuevos caminos a lo que han sido problemas estructurales en las economías de los países y de las regiones con lo que tiene que ver con emprendimiento y pymes. Voy a compartir una presentación y muchas gracias también a Enrique que va a seguir mi presentación con un enfoque un poco más sobre el tema del desarrollo local y de las brechas entre territorios y de las políticas para abordar estas brechas. Lo que quería comentarle a ustedes hoy tiene que ver con el impacto que la crisis del COVID ha tenido sobre pymes y emprendimiento en la región, haciéndole pero una referencia al contexto de dónde venían las economías antes de la crisis del COVID, las debilidades estructurales que han hecho que los efectos de la pandemia han sido tan grandes para algunos segmentos de la población y de las empresas. La digitalización como una oportunidad de transformación y de competitividad de las pymes, entonces no solo de recuperación de una crisis histórica, pero también como una oportunidad para abordar algunas de estas debilidades estructurales que han hecho que en muchos países de América Latina, incluso México, la productividad ha sido mucho más baja, el crecimiento de la productividad que en otros países de la OCDE. Y un enfoque, algunos ejemplos sobre las políticas que varios países han reforzado para la digitalización de las pymes en el tiempo de la crisis, en el tiempo del COVID, de las restricciones y en adelante en los planes de recuperación. Entonces, el impacto de la crisis, cuál es el enlace con las debilidades estructurales que ya se iban observando en la región. Bueno, la crisis es importante destacar cómo llegó a golpear economías que ya estaban desde varios años en un momento de bajo crecimiento. Por ejemplo, si miramos al PIB en América Latina en las últimas décadas, ya a partir de la crisis financiera, entonces a partir de 2008-2009, se había observado una caída en las tasas de crecimiento. Es decir, que la crisis del COVID llegó a economías que aún no se habían recuperado en términos de tasa de crecimiento y de nivel de PIB per cápita de la crisis antecedente, la crisis financiera. Y eso tiene que ver mucho con una brecha de productividad creciente que los países de América Latina han tenido a respecto de otras economías mundiales. Claro, el ejemplo más evidente es lo con economías asiáticas, lo que ha determinado una caída continua, sin parar,
de la productividad relativa a partir ya de los años 80. Y brechas sociales, claro, porque cuando hablamos del tema de las pymes y del desarrollo local, sabemos que no estamos hablando solo de un tema fundamental para la recuperación económica, es también un tema que tiene muchas implicaciones con lo que tiene que ver con empleo, con lo que tiene que ver con las oportunidades para algunos grupos desventajados. Entonces, la crisis llegó a economías donde las brechas sociales también eran crecientes. Por ejemplo, si miramos a los trabajadores que no tienen ni seguridad social ni asistencia social, en el caso de México, estamos hablando, por ejemplo, del más del 30%. No es un nivel tan alto como otros países de América Latina, de Centroamérica, pero también Perú o Colombia, pero es claramente un nivel mucho más alto que en promedio en otros países de la OCDE. Y es este tipo de brecha social que ha determinado un impacto económico-social particularmente fuerte en el caso de América Latina. Y las pymes entonces que ya seguían un poco este camino de baja productividad, con la crisis del COVID han estado al centro de un temblor sin precedentes. Comentaba antes cómo las economías aún se estaban recuperando de la crisis financiera. Claro que la crisis financiera, la gran crisis financiera de hace una década, ha tenido un impacto importante sobre pymes, sobre su acceso a la financiación, por ejemplo. Pero ha sido un impacto indirecto que se ha transmitido a través del sistema financiero en primer lugar. En el caso del COVID, las pymes han sido al frente de la crisis, al centro de la crisis como nunca más. Por ejemplo, si miramos a los sectores más afectados, servicios, transportes, servicios profesionales, el turismo, todo lo que tiene que ver con la pequeña logística en los centros urbanos. Bueno, las pymes en promedio en los países de la OCDE representan el 75% del empleo en estos sectores. Si miramos a México, estamos hablando de más del 80% de los empleos afectados de las restricciones para el COVID que se encuentran en las pymes. Es algo también que podemos observar en otros países de la OCDE, por ejemplo, en el sur de Europa, Italia, Grecia, son otros países donde estos sectores más afectados son en sustancia sectores de pymes. Y en América Latina el efecto ha sido aún más evidente por el tamaño de la empresa, es decir, en razón de la presencia muy importante de las microempresas. Entonces, las empresas de menor tamaño que han sido más afectadas, y era algo que también estaba comentando Mario antes, estas empresas de menor tamaño son las que normalmente tienen menor capacidad de reacción porque tienen menor acceso a reserva de liquidez, tienen menor capacidad de reaccionar con el uso de la tecnología y tienen menor capacidad de diversificar sus mercados. Entonces, con la restricción, por ejemplo, esta es una estimación que hizo la OCDE hace un año, se ha estimado que las empresas, del 20% de las microempresas en América Latina estaban a riesgo de cerrar por la crisis del coronavirus, lo que significa un empleo muy significativo, algo como 8 millones de trabajadores a riesgo de perder el puesto de trabajo por la crisis de las microempresas. Y la digitalización, entonces, ¿cuál es el rol que puede jugar? ¿Cuál es el papel que puede tener para salir de la crisis y para fortalecer estas pequeñas empresas en adelante, también para recuperar su competitividad y su productividad? Bueno, algo que es muy claro es que si algo positivo
en una manera, si podemos decirlo así, ha tenido la crisis del COVID, ha sido la aceleración en la digitalización de la empresa y sobre todo en las pymes. En muchos países de la OCDE, entre el 30 y el 50% de las pymes han aumentado su uso de tecnologías digitales durante la crisis. Y es interesante destacar cómo la aceleración ha sido aún más importante en América Latina. Una razón, claro, es también el nivel de donde empezaban las pymes, pero creo que es algo muy interesante destacar. Por ejemplo, en México, la encuesta que hemos hecho con Facebook y el Banco Mundial ha claramente indicado como más del 50%, casi el 60% de las pymes que tienen una página Facebook han acelerado en México su proceso de digitalización. Aún sí tenemos también que tener en cuenta importantes diferencias sectoriales. Son sobre todo los sectores que ya tenían una familiaridad, una inversión significativa en una base tecnológica, como el sector de las TIC o las actividades profesionales que más han acelerado el uso de tecnologías digitales. Se ha acelerado también en algunos sectores como lo de los servicios, del comercio, pero de una manera, o de la construcción también, pero de una manera menos evidente que en los sectores tecnológicamente más avanzados. Las empresas han aumentado de manera muy importante la presencia activa en línea. Activa, entiendo entonces no solo tener una ventanilla sobre el web, algo que ya estaba bastante corriente, pero utilizar estas ventanillas, utilizar las tecnologías digitales para innovar en su modelo de negocio, para alcanzar nuevos consumidores y nuevos mercados. Por ejemplo, en el caso de México, si miramos a los nuevos sitios empresarial, con una utilizo, como comentaba, activo de estos sitios web, estamos hablando de un crecimiento muy importante, más de 20,000 nuevos sitios web empresarial en los primeros meses de la crisis del COVID. Y el acceso al comercio electrónico ha sido esencial para la sobrevivencia de muchas pymes, sobre todo en los sectores del comercio al detalle. En el caso de México, el incremento ha sido superior al 100% en términos de nuevos compradores de sitio abierto de pymes, y los nuevos pedidos también han sido, el crecimiento ha sido bastante significativo. El caso de México es uno de los casos donde este crecimiento ha sido más alto en América Latina. Y se abrieron nuevas oportunidades, esto es claro, de comercio, de uso más eficiente de recursos, también de un uso más sustentable de los recursos, pero es importante también mirar cómo las pymes que más aprovecharon de estos fueron las pymes más maduras digitalmente. Es decir, las pymes que han apercibido nuevas oportunidades en la crisis han sido las pymes que ya tenían una base, un uso de tecnologías digitales bastante importante. Como comentaba, no es solo una ventaja en términos de e-commerce, de nuevos mercados. La aceleración en la digitalización puede significar también una aceleración en la transición hacia la sustentabilidad, lo que hablamos, que comentamos como la transición gemela. Es decir, las tecnologías digitales que pueden ayudar las pymes a reducir su huella ambiental, que en agregado son bastante importantes, y generar nuevas oportunidades de mercado en términos de nuevos productos y negocios sostenibles.
Pero estas oportunidades entonces de mejorar su nivel de competitividad, de acelerar en la transición también ecológica, de buscar nuevos compradores y nuevos mercados, no son oportunidades que todas las pymes pueden alcanzar. Si miramos al agregado y sobre todo las empresas de menor tamaño, es evidente que hay también indicadores que nos dicen que muchas de estas empresas de menor tamaño se están quedando atrás. Ha aumentado el uso del e-commerce, es verdad, por ejemplo, o del cloud computing o el utilizo de social media para alcanzar nuevos mercados, pero la aceleración que se ha observado en las pymes ha sido menor que la aceleración observada en el caso de las empresas de más grande tamaño. Sí, entonces, verdad que las pymes han hecho un progreso importante, la brecha en promedio entre las grandes empresas y las MIPYMES ha ido aumentando. Y surgen también nuevos desafíos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el hecho que muchas pymes que se han acercado en estos últimos 2 años a las plataformas digitales, a los instrumentos digitales, no tienen aún la capacidad de manejar los riesgos digitales, la cybersecurity. Entonces, los ataques de los criminales en las plataformas informáticas, en las plataformas digitales, han tenido como un target importante las MIPYMES, por la razón que no tienen mucha capacidad de reaccionar, no tienen la capacidad de manejar en su concepto de negocio también el tema de la seguridad digital. Y las barreras que existían antes de la crisis, algunas barreras importantes, permanecen. Y las políticas para fomentar esta aceleración de la digitalización de las pymes tienen que abordar estos desafíos que son desafíos estructurales. Por ejemplo, los que tienen que ver con el marco regulatorio institucional, la incertidumbre sobre las reglas, si pensamos, por ejemplo, al caso del comercio digital. Entonces, ¿cuál es el marco regulatorio y cómo las pymes pueden navegar este marco regulatorio? Las distorsiones en la competición. Las grandes empresas tienen un papel muy importante en ofrecer servicios digitales a las pymes y el acceso a las plataformas, pero hay también que mirar al problema, a los problemas crecientes en términos de concentración y entonces de espacios de innovación que pueden cerrarse, hacerse más pequeño por problemas relacionados con la competición en los mercados. El acceso a la infraestructura digital es esencial y creo que Enrique va en este tema comentar más. La conectividad que pueden beneficiar las pymes es muy dependiente de las infraestructuras territoriales. Es también dependiente en la interoperabilidad entre los sistemas. Hay una oferta muy grande hoy en día de servicios y de plataformas para pymes, pero para las pequeñas empresas, cuando no hay compatibilidad entre sistemas, esto se vuelve de manera muy frecuente en una barrera tecnológica muy importante. El acceso a la financiación, entonces, para financiar los cambios, las inversiones que se necesitan en un momento donde muchas pymes se endeudaron para responder a la crisis, incluso a través de los programas de políticas públicas para apoyar las pymes en el COVID, políticas públicas que en todos los países de la OCDE han utilizado de manera importante la deuda, el acceso al crédito. Eso pone hoy un desafío, porque muchas de esas empresas necesitan salir de la deuda, entonces repagar la deuda que han adquirido en la crisis y al mismo tiempo necesitan recursos financieros para la transformación.
la transformación digital, la transformación en términos de sustentabilidad, el acceso a las capacidades, entonces todo lo que tiene que ver con la competencia que se necesita en las empresas para la transformación digital, incluso la competencia managerial, entonces todo lo que tiene que ver con el manejo de la empresa y en general el acceso a otros elementos de innovación, a las tecnologías que pueden ser complementarias a las tecnologías digitales y favorecer un cambio más coherente en los modelos y estrategias de empresa. Si miramos en manera específica a las capacitaciones en las pymes, esto ha sido hasta hoy uno de las barreras más importantes y es también lo que vemos en los planes de recuperación de muchos países de la OCDE, el tema central. Sí, de un lado, la oferta de servicios, de tecnologías, de plataformas, también la oferta de servicio desde el lado público, entonces de las administraciones ha aumentado de manera importante. Persisten algunas debilidades estructurales en la demanda de las pymes. Falta de conocimiento, no es suficiente tener acceso a la tecnología digital. Se necesita relacionar la adopción digital con las necesidades comerciales de los negocios, las estrategias a largo plazo. La digitalización es algo que va mucho más allá que simplemente adquirir la tecnología o acceder a una plataforma. Es una transformación más compleja que demanda también una transformación en el modelo de negocio. La falta de cultura digital, las competencias organizativas y las competencias técnicas, claro. Entonces, la capacidad de los empresarios de planificar, absorber y adaptar su negocio a los nuevos canales digitales, por ejemplo. Y la aversión a riesgo y la falta de confianza que tienen una relación con el tema de la seguridad de datos. Por ejemplo, hace poco vimos una encuesta sobre las pymes de Nueva Zelanda, entonces vamos al otro lado del mundo, pero creo que era muy interesante ver cómo el primer problema que estas pymes habían destacado para no acceder también a algunas plataformas públicas que favorecen la digitalización era la aversión a riesgo, es decir, el temor en todo lo que tiene que ver con la seguridad de datos y también la confianza en algunas de estas plataformas. Entonces, las políticas para la digitalización de las pymes. ¿Cuáles enfoques observamos a nivel internacional? Primero, creo es importante comentar cómo la digitalización de las pymes, lo decía antes, va más allá de un tema puramente económico. Es también un tema de democratización de la transformación digital. Entonces, en los planes de recuperación y resiliencia que observamos, este tema es muy fuerte. Es decir, ayudar a las pymes a entrar en la economía digital de manera plena es también una manera para asegurar que los beneficios de la transformación digital son beneficios para todos, para varias partes de varios segmentos sociales, más allá de los que puede ser un tema de segmentos empresariales. Pero una transformación incluyente depende críticamente de algunos factores. Primero, la calidad del acceso a las redes digitales, incluso en regiones rurales, subperiféricas, y creo que Enrique va a decir más en este sentido, y también una calidad del acceso a las redes digitales para grupos tradicionalmente excluidos o desventajados. Lo hemos visto en el caso de la crisis. Las mujeres,
los jóvenes que se han visto más golpeados para el tipo de empresa, de negocio que tienen, pero que han tenido también más dificultades a acceder a la ayuda pública. Esto es muy evidente en el caso de las mujeres y de las empresas lideradas para mujeres. Y una de las razones es también su participación en las redes, su capacidad de acceder a la información a través también de redes digitales. Y, claro, el tema de la capacitación de estas personas y grupos para poder disfrutar de estas redes digitales. El acceso a servicios complementares, por ejemplo, la logística tradicional, el servicio postal. Vivimos en un mundo más y más Amazon, pero Amazon también necesita el servicio postal, necesita las rutas para que los productos puedan llegar a los consumidores. La evolución en el comercio digital tiene también mucho que ver con la fortaleza en estos servicios logísticos complementarios. Las habilidades digitales, como comentaba antes, y la importancia y la innovación en los modelos y las prácticas de negocio. Entonces, ¿cómo vemos estas prioridades en los enfoques de la política pública, en los planes de digitalización en los países de la OCDE? Podemos aquí creo destacar 4 áreas fundamentales. Primero, un enfoque sobre el fortalecimiento de capacidad interna a la empresa. El soporte, la asistencia tecnológica, la formación y perfeccionamiento, la cultura de datos en las pymes y elevar el perfil de la seguridad digital. Perdón. Todo lo que tiene que ver con habilidades. Perdón, Lucía. Le pedimos por favor a Irene Vivas si puede silenciar su micrófono. Les agradecería mucho, por favor, si están entrando, luego silenciarlo, porque si no se vicia y no permitimos escuchar esta importante ponencia de Lucía. Por favor. Muchas gracias. Disculpa, Lucía. No, gracias. Entonces, un primer eje de intervención pública focalizado sobre la capacidad interna a las empresas. Un segundo eje muy importante, el acceso a recursos estratégicos, acceso a crédito, a fuentes alternativas de financiación. Por ejemplo, hemos visto cómo el uso de voucher se ha ido fortaleciendo en muchos países para que las pymes puedan probar, puedan testar nuevas tecnologías sin tener que hacer una inversión importante en sus primeros pasos. Esto ha sido, por ejemplo, un eje de intervención durante la crisis en países como Irlanda, pero también en países asiáticos, Japón, Corea, que usan estos vouchers, esta plataforma para aprender y probar como un elemento fundamental en su estrategia de digitalización de las pymes. Hacer que estas empresas familiarizan con el uso de la tecnología antes que hacer una inversión importante. Vínculos con redes de conocimiento, entonces relaciones con centros de investigación, con universidades, con hub tecnológico. Esto, por ejemplo, es el principal eje de intervención a nivel de la Comisión Europea. La principal iniciativa de la Comisión Europea en este tema ha sido la creación de hub digital para la innovación, donde las pymes puedan ir, probar, testar, pero también tener acceso a servicios de conocimiento, entonces advisory services, consultoría y familiarizar también con las instituciones que pueden soportarla más allá en su ruta de digitalización. El entorno empresarial, el marco normativo, claridad en el marco normativo, reducir las dificultades administrativas para las pymes para acceder a los diferentes instrumentos, el gobierno electrónico, entonces el uso, por ejemplo, en la contratación pública,
o en los servicios de diferentes tipos a las pymes de plataformas digitales como algo que impulsa mucho, incentiva mucho a las pymes a acercarse al mundo digital y a los instrumentos. Y cuarto tema es un enfoque de gobierno integral. El tema de las pymes no como un tema que está separado de una agenda más amplia de digitalización de las economías, pero como parte de un marco estratégico a largo plazo. Por ejemplo, en Colombia esto ha sido el enfoque, un marco de digitalización de la economía colombiana donde hay un enfoque importante sobre pymes que está integrado con otras medidas más amplias y a largo plazo. Y en este sentido también la importancia de establecer instancias consultivas y grupos asesores. Es importante que las pymes, los grupos empresariales, las asociaciones tengan la oportunidad de contribuir a esta agenda, de darle su perspectiva sobre los que son los desafíos y las oportunidades y cómo las políticas públicas le están impactando o dónde están, según ellas, las principales brechas que se tienen que considerar. Y eso es, creo, el mensaje final que quería darle. Todos estos ejes de intervención pública son ejes que tienen una importante base en la cooperación con el ecosistema empresarial. Entonces, grandes empresas, pymes tecnológicas que ofrecen servicios a pymes más tradicionales, instituciones financieras, centros de investigaciones, son actores del ecosistema empresarial que es necesario involucrar en esta agenda muy ambiciosa de empujar la mayoría de las pymes, ¿no? Lo que definimos también el missing middle, toda la población que manca al salto digital. Y aquí solo quería destacarle como un caso interesante, los invito. Yo creo que tienes problemas con tu internet. ¿Pueden ver? Espero que puedan. Espero que. Se está cortando. Sí, adelante. Gracias. Aquí voy a terminar y a pasarle la palabra a Enrique. Quería destacar simplemente el caso de Chile porque creo que es muy interesante en este sentido, porque Chile lanzó hace algunos años en la crisis, sobre todo lo fortaleció, un programa, una plataforma de programas, de actividades que se llama Digitaliza tu Pyme. Es un programa, es una iniciativa que le ofrece a las pymes, sobre todo de menor tamaño, primero de entender qué significa digitalización para su negocio y dónde están en esta ruta con un chequeo digital. Y después de este chequeo digital, el programa le ofrece a las pymes diferentes opciones de capacitación, las pymes en línea o las pymes de barrio, ventanilla, también ventanilla para acercarse a consumidores más regionales, más locales, y también ventanilla para las que tienen un plan más avanzado para la internacionalización. Y el elemento importante es que este es un sistema de programas bajo el tema Digitaliza tu Pyme, que se basa sobre una alianza entre instituciones públicas y privadas, con el ministerio, con la corporación de fomento, pero también con instituciones privadas que se involucran, ofrece asistencia técnica y promoción de competencias digitales para las empresas, y donde estos programas entonces tienen también una materialización a nivel territorial y a nivel local con diferentes grupos dependiendo de la región, dependiendo de los territorios. Y esto de poner en torno a la mesa estos varios actores como esencial para discutir sobre la ruta de digitalización de las pymes ha sido también en los últimos 2 años una iniciativa importante de la OCDE. Hace 2019 hemos lanzado una iniciativa global que se llama Digital for SME, la digitalización para las pymes,
Y en torno a la mesa tenemos las grandes empresas de Amazon, a Microsoft, a Vodafone y otras, las pequeñas empresas, los empresarios, las asociaciones de empresas, las instituciones financieras y expertos, para hablar sobre cómo permitir que todas las pymes, mirando a su diferente nivel de madurez digital, puedan aprovechar de estos beneficios. Y quería comentarle que en torno a esta mesa hasta ahora nos faltó representancia de México. Y creo que es importante para nosotros, para aprender también y para poder reflexionar sobre cuáles son los ejes más importantes para México y cómo podemos apoyarlos también a nivel estatal sobre sus políticas para la digitalización de las pymes, invitarlo a estas mesas. Así que espero que eso solo sea la primera discusión sobre el tema y el primer paso en este sentido. Gracias. Creo que Enrique, le puedo pasar a Enrique la presentación. Sí, muchas gracias, Lucía. Adelante, Enrique, por favor. Ahí se ve la presentación, pero no te escuchamos. Ahora ya le di, ahora se escucha, ¿me escuchan Sí, bien todos? Gracias, escucha. gracias, ok. Pues también quería agradecer la invitación para este evento a la senadora, al senador, a la presidenta, al director de la del Centro de México, Mario. Creo que llega en un momento muy relevante para nosotros, porque tanto la discusión sobre cómo abordar el tema de la pandemia y combinado con estas megatendencias, tiene un debate muy rico. Yo diría que dentro de los miembros de la OCDE están surgiendo algunas problemáticas bastante importantes en términos de brechas entre territorios y también yo creo que hay un debate muy rico en las políticas, digamos, para llevar adelante un modelo de desarrollo después de la pandemia que tiene que combinar temas de la digitalización, del teletrabajo, de cómo abordar un poco políticas más hacia el futuro, oportunidades hacia el futuro. Entonces quería compartirles un poco el debate que estamos compartiendo aquí. Obviamente para México ya hemos trabajado en varios proyectos nosotros, en particular con estados, por ejemplo, con Chihuahua, con Morelos, el último que hicimos con Hidalgo, y nos gusta mucho tener este diálogo con representantes locales y regionales para seguir, digamos, compartiendo un poco la experiencia de políticas para fomentar el desarrollo regional y local. Quizás también compartirles que dentro de la OCDE todo funciona con comités. El comité nuestro es un comité de desarrollo regional que tiene 3 grupos de trabajo sobre políticas urbanas, rurales y también de elaboración de datos y de indicadores. Digamos, un poco la parte geográfica es donde nosotros estamos discutiendo en este comité, en el cual México tiene obviamente una voz y un sitio en este comité. La primera cuestión que quería resaltar es la importancia que dijo ya Lucía de las pymes. El desarrollo en realidad es un proceso que combina fuerzas, lo que llamamos de abajo hacia arriba, bottom-up, con políticas nacionales que son top-down. Y nosotros pensamos que digamos, los retos más importantes que tenemos en nuestras sociedades, ya sea los shocks como la crisis de hace unos años financiera o la pandemia, o un poco los retos y las oportunidades de las megatendencias, tiene que combinar las dos cosas. No se pueden resolver con políticas nacionales que abordan todas las soluciones, tampoco a nivel local y regional. También tiene que haber una articulación y una combinación donde este bottom-up se encaja digamos, a las estrategias más top-down.
Entonces, para nosotros lo que vemos, el modelo económico dentro de la OCDE ha ido cambiando durante los últimos años, y yo lo he vivido con mis propios ojos, donde había una focalización muy fuerte hacia la competitividad, la productividad. Se hablaba mucho a final de los 90, a principios de los 2000, hacia un modelo más, digamos, inclusivo, de no solamente promover la competitividad, pero también asegurarse de que pueda llegar a diferentes personas, diferentes territorios. Y ahora hay un empuje muy fuerte sobre el tema medioambiental, la sustentabilidad. Entonces, las tres patitas que tenemos, el económico, el social y el medio ambiente, en realidad, en la parte local y regional, son muy claves para entender cuáles son las complementariedades o un poco los trade-offs de estas tres patas. Y yo creo que la otra cuestión es que cada territorio va a necesitar respuestas diferenciadas. No hay una receta que se pueda aplicar en el estado de Morelos, de Sonora. Cada lugar tiene sus especificidades. Entonces hace falta, digamos, diseñar políticas a nivel local y regional que estén adecuadas, que estén, digamos, que tomen en cuenta un poco de las palancas que hay en cada sitio. Ahora, hablé de megatendencias. En realidad son 4 las que nosotros estamos preocupados. Y un poco, hace unos años, la política regional se preocupaba mucho de ciclos de 5 años, de ver cuáles son las potencialidades de crecimiento. Y ahora lo que nos estamos dando cuenta es que las brechas que estamos viendo, para entenderlas hay que entender bien las megatendencias. Y estamos hablando sobre cuestiones demográficas. Por suerte, México no tiene una sociedad envejecida como otros países de la OCDE, pero por ejemplo, lo que es Japón y Corea, es un reto muy, muy importante cómo abordar los temas del envejecimiento, el tema de la urbanización, el tema medioambiental. Yo diría que todos los departamentos de la OCDE están intentando buscar respuestas y soluciones al tema del cambio climático. El tema de digitalización y cambio tecnológico. Yo creo que con el COVID, lo que digamos, las tendencias de la digitalización se han, digamos, aumentado o incrementado. De repente, lo que pensamos que iba a ocurrir en 10 años han llegado en 6 meses, en un año, de repente todos a teletrabajar y entender un poco las implicaciones que pueden tener. Esto es sumamente importante. Y sobre todo la globalización. Digamos, las oportunidades y los retos no han llegado igual a todos los territorios. Lo estamos viendo claramente si comparamos un poco las tendencias de las ciudades grandes y digamos, áreas más rurales. Entonces, si miramos un poco las tendencias de las disparidades, vemos que las disparidades entre países de la OCDE han ido bajando, pero las disparidades dentro de los países han ido aumentando, y sobre todo entre territorios más pequeños, entre lo que nosotros llamamos regiones TL3. La segunda cuestión que vemos en esta gráfica es que las disparidades dentro de los países son más grandes que las disparidades entre los países. Creo que eso es algo muy importante de tocar el tema de las disparidades. Es sumamente algo que está ocurriendo, desequilibrios dentro de un país que son bastante grandes. Lo que vemos es que dentro de las disparidades entre pequeñas regiones, virtualmente en todos los países de la OCDE, donde tenemos datos de regiones pequeñas, México no las tenemos, quitando 3, han aumentado las disparidades desde la crisis del 2008. Vemos que hay una clara tendencia hacia asimetrías de oportunidades dentro de los países. Y si hacemos el análisis entre tipo de regiones, lo que estamos viendo es que hay, digamos, una clara tendencia, un claro cambio. Lo que venía antes de la crisis, digamos, el crecimiento del 2000 al 2008, veíamos que las regiones más remotas y pequeñas crecían con tasas más altas, había un proceso de convergencia, y desde la crisis del 2008 están creciendo con tasas más bajas. O sea, las ciudades y sobre todo las ciudades grandes han sido más resilientes hacia la crisis del 2008, y lo mismo es lo que también estamos esperando con el impacto de la pandemia ahora.
lo podemos ver en también un poco la tendencia, si comparamos el desarrollo de las ciudades con el desarrollo de las regiones más remotas y más pequeñas. Vemos que la brecha se está aumentando, sobre todo después del 2006. Ahora, si comparamos un poco las brechas del acceso a Internet, lo que sería broadband accessibility, o sea, acceso a Internet, han ido disminuyendo muy rápido. Pero en cuanto empezamos a examinar un poco la calidad de Internet, estamos hablando de 30 megabytes, vemos que las brechas son bastante grandes en lo que son las ciudades y las zonas rurales. O sea, no solamente tener acceso a Internet, pero tener acceso a buena calidad. Y voy a hablar un poquito más la importancia de resaltar en este punto. Y lo que vemos es que las brechas, no solamente en lo que es la infraestructura digital, son grandes, pero las capacidades, lo que llamamos nosotros digital skills, son muy grandes entre lo que es el rural y lo urbano. Por ejemplo, en Italia, digamos, solamente hay un 20% de personas en regiones rurales que tienen digital skills en comparación con un 70% en las urbanas, casi 3 veces menor. Entonces, en estos sitios, si ponemos infraestructuras digitales y nos olvidamos de las competencias y de otras políticas para usar estas inversiones, pues no estamos aprovechando estas oportunidades. En el pasado, digamos, un poco las políticas que investigamos, que son, por ejemplo, la conectividad física. Si solamente vemos el desarrollo como inversiones en infraestructuras, a veces tenemos respuestas que no esperamos. Por ejemplo, lo que fue en Italia, el sur y el norte, en los años 80, ya habían brechas desde hace muchos años, se decidió de hacer carreteras del norte hacia el sur. Todo lo que pasó fue que muchas pymes, muchas empresas se fueron del sur hacia el norte porque tenían mecanismos de exportar los bienes hacia el sur con estas infraestructuras. Y lo mismo es con el capital humano. Si solamente se enfocan en políticas de capital humano, tenemos lo que se llamaba en inglés brain drain. Educamos a la gente, pero si estas políticas no están conectadas con el ecosistema productivo de la región, la gente se va. Entonces, un poco el marco de políticas regionales que estamos trabajando es buscar esta coordinación, esta integración de lo que serían políticas de infraestructura, de capital humano, de innovación, de las pymes, que hagan sentido, que estén coordinadas, que se hablen entre ellas, que digamos que intenten buscar esa asociatividad entre lo público, la universidad y lo privado, que intentan ver y trabajar bien con las oportunidades, que sean diferenciadas entre diferentes regiones. Y para eso hace falta datos. Datos son muy importantes para saber dónde estamos en estas dimensiones a nivel subnacional. Hacen falta combinar, digamos, efectos de arriba hacia abajo con los de abajo hacia arriba. Hace falta una visión que embarque a toda la gente de la región, digamos, que sepan hacia dónde va el barco y que todo el mundo tenga una estrategia y sepa caminar, digamos, de manera conjunta. Ahora, dentro de la OCDE ha habido cambios, digamos, de paradigma de la política regional. Lo que era antes como una política compensatoria, se fue hacia una política más de competitividad, donde se intenta, digamos, ver cuáles son las potencialidades, las áreas de ventaja competitiva en cada sitio. Digamos, se cambió el enfoque de espacios administrativos con espacios funcionales. Se intenta, digamos, darle importancia a lo que serían los diferentes niveles de gobierno. Y yo diría que esta política regional ha ido evolucionando hacia adelante, hacia, digamos, no tanto el enfoque en la competitividad, sino más bien en el bienestar de la gente, cómo podemos digamos, mejorar el bienestar de la gente, cómo hacer las regiones más resilientes hacia los shocks. Y ahora nos estamos confrontando a una situación bastante interesante, digamos, como abrí la presentación mía de que aún no se sabe cuál va a ser el nuevo paradigma dentro de la OCDE,
porque hay un enfoque muy fuerte sobre cómo abordar el tema de las disparidades. Vendré a este punto un poco más adelante. Lo que sabemos es que digamos, las políticas que intentan subvencionar o que estén enfocados digamos, en dinámicas de dependencia digamos, lugares ricos dan a lugares pobres, no funcionan en el largo plazo. Hace falta poner mecanismos donde se participe, donde se fomente este desarrollo más de abajo hacia arriba. Y aquí nosotros nos enfocamos mucho en saber cuáles son, digamos, las ventajas competitivas en cada sitio, buscar complementariedades entre las diferentes áreas y también encajar lo que es el abajo para arriba hacia arriba para abajo. Ahora, creo que me dejé una. Bueno, puedo hablar sobre esta, aunque no tenga lámina. Antes, el tema de las disparidades se veía como una consecuencia del desarrollo. O sea, digamos, las ciudades crecen más rápidas, dan disparidades. Si la gente quiere oportunidades, que se vaya a la ciudad, ¿no? Y lo que hemos visto es que el tema de las disparidades ha dejado algunos territorios fuera de lugar, lo que llamamos places left behind. Y esto ha comenzado a dar, digamos, instabilidad en muchos países. Lo vimos en Francia con los Gilets jaunes, algunos lo llaman la geografía del descontento. En Inglaterra también vemos que hay muchos lugares que hay, digamos, se empiezan a ver protestas. Y lo que se está viendo que muchos países están intentando abordar este tema de las disparidades. Estamos viendo, por ejemplo, con Corea, lleva desde muchos años intentando hacer un modelo de desarrollo más balanceado. Lo estamos viendo con Italia, lo estamos viendo con Francia, también en Inglaterra hace poco. Entonces, yo creo que lo que estamos intentando trabajar nosotros es ver cómo podemos traer esas oportunidades a sitios que están en rezago, que no han habido esas oportunidades, en los temas digitales, con los temas que estamos ahora viendo del teletrabajo. Es un poco donde voy a ir hacia ahora. Si vemos un poco las oportunidades de mañana, tenemos que entender las consecuencias que va a haber con lo que serían la movilidad digital, cuando vamos a tener coches que funcionan por sí mismos. Digamos, hay mucha discusión sobre la inteligencia artificial, sobre dar servicios de manera más remota, digitales, el futuro de cambio de tendencias en los consumidores, futuro, digamos, de la comida. Hay muchos cambios que pueden generar nuevas oportunidades. Entonces, nosotros pensamos que las entidades locales y regionales tienen que estar al tanto y ver en estas áreas cómo se pueden aprovechar ellos mismos. Nosotros hicimos un reporte para Japón, en la crisis, para intentar ver cuál es la consecuencia del COVID, de la pandemia del COVID espacial, ¿no? Y lo que vimos es que en la primera ola, lo que son las grandes ciudades fueron las que sufrieron más en términos de movilidad, digamos que pararon, tuvieron una tendencia de menor movilidad que las áreas más pequeñas, pero a la vez, en términos de la recuperación, las ciudades fueron las primeras que se recuperaron. Y en términos de teletrabajo, lo que vemos es que hay una asimetría muy grande. El teletrabajo, las tasas de teletrabajo son mucho más altas en las ciudades y en las grandes urbes que en las regiones remotas, hasta un 15% más o menos en promedio dentro de la OCDE. Lo vemos dentro de los países, lo vemos a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos del teletrabajo, estamos en una situación donde podemos aumentar aún más las brechas que hemos estado viendo entre las oportunidades que van a estar presentes para las grandes ciudades con el campo y las regiones más remotas. Entonces, hicimos algo de investigación y vemos dos factores críticos para aprovechar sobre el teletrabajo. Uno es involucrar a las mujeres. Creo que hay un cuello de botella muy importante para la participación de las mujeres en el teletrabajo. Nos salen los datos muy claramente. Y la otra es digamos, lo que es las infraestructuras digitales. Estamos viendo que claramente los sitios donde hay más rezago, pues hay
hay fuertes rezagos aún en las inversiones digitales. El teletrabajo nos va a cambiar hábitos, ¿no? Hay mucha discusión sobre si son buenas, si son malas, si se aumenta la productividad, si el comercio online va a llevarse el comercio tradicional. Muchas de esas ya vimos con Lucía. Pero lo que nosotros vemos es que hay 4 posibilidades, 4 escenarios en términos de lo que el teletrabajo puede traer a lo que es el desarrollo regional. Por un lado, la cosa puede seguir igual que antes, lo llamamos business as usual. Cada uno sigue en su lugar, teletrabajando, pero no hay cambios estructurales. Otro se llama el efecto donut, que quiere decir que digamos que hay un desarrollo alrededor de las grandes ciudades, pero en vez de estar a 60 minutos, digamos, la frontera se expande mucho más, donde la gente, digamos, teletrabaja durante 2-3 días a la semana y el resto viene a la ciudad. Es lo que llamamos el donut effect. Hay algunos académicos que están hablando. La tercera es digamos, las ciudades intermedias, que digamos que son de repente sitios muy atractivos, donde los precios de la vivienda son más bajos, pero tienen amenidades de la ciudad. Entonces hay un escenario donde las ciudades intermedias pueden ser las grandes ganadoras. Y hay otro que digamos que es un cambio estructural, donde de repente el desarrollo se va de las grandes ciudades hacia un modelo mucho más esparcido, ¿no? Por nosotros pensamos que hay mucha incertidumbre aún de ver cuáles van a ser los efectos. Pensamos que va a ser una combinación entre las 4. Y lo que quería abordar es pensar un poco qué respuestas de políticas se pueden tomar. La primera que nosotros pensamos es reducir lo que llamamos el digital divide. Ya mencioné algunas, cómo fomentar, digamos, la participación de las mujeres en el teletrabajo, cómo invertir en sitios donde hay rezagos importantes, cómo cerrar barreras culturales y legales hacia el trabajo, cómo trabajar con las pymes. Todas las recomendaciones que nos dijo Lucía son en este punto. El segundo es en servicios. Pensamos que en servicios las cuestiones tecnológicas pueden dar nuevos servicios de diferentes maneras. Lo estamos viendo en muchas regiones de Escandinavia. Pueden dar servicios de educación y de salud a zonas remotas en cuestiones digitales, de manera que antes no se había pensado. Entonces, yo creo que eso es muy importante de ver qué oportunidades nos trae la digitalización para mejorar lo que serían servicios básicos en diferentes regiones. Y eso a la vez va a incrementar la atractividad de diferentes lugares. Y el otro es el impacto medioambiental. Si tenemos de repente, digamos, lo que sería los commuting, digamos, los patrones de commute diferentes, hay que pensar en modelos que no de repente todo el mundo coja el coche y vaya a la ciudad, sino modos de transporte que sean sustentables y que puedan facilitar, digamos, un teletrabajo con tasas de commute que sean diferentes. Esas son las 3 áreas que estamos enfocando. Creo que ya abordé mis 20 minutos y con esto ya quería cerrar mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Lucía, pues pasamos a la parte de preguntas y comentarios. Si me hicieran favor de alzar el icono de la mano, me ayudarían mucho para irlo registrando. O bueno, está abierto el micrófono. Entonces, pues empezamos. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta que tengan? Pues bueno, las presentaciones se compartirán al finalizar la reunión. No sé, ahí Mario, si tengas algún comentario. Bueno, de mi parte, agradecer mucho a los 2 expertos, a Lucía y a Enrique. Les vamos a compartir, en efecto, Misael, las presentaciones, las 2 en español. Vamos a trabajar con Enrique para traducirla al español también.
Y nada, pues celebrar esta altísima participación y veo que hay un poquito de timidez en las preguntas, pero si alguien se quisiera animar, tenemos a dos grandes expertos y sobre todo gente que ha trabajado por México. Lo que Enrique comentaba de los estudios que hemos hecho con México, vi, Enrique, que tenías también una lista de los estudios que hemos hecho con otros países, ¿no? Esos eran los números. Pero bueno, con México, con los estados, ¿tú ya has trabajado en más de 3 o solamente en tres estudios de desarrollo regional? Yo personalmente he trabajado en 3, pero digamos el equipo también he trabajado con el Valle de México, digamos, con la Ciudad de México. Ha habido diferentes estudios, el equipo urbano también hace reportes urbanos, pero creo que hemos hecho ya más de 100 reportes territoriales dentro de la OCDE y son muy interesantes porque te lees uno y otro y son muy diferentes entre los dos. Entonces realmente sí se mete a lo que serían las especificidades de cada territorio. Y se trabaja muy de cerca con los secretarios de Desarrollo Económico de los estados, ¿no? Del estado relevante, me imagino. Entonces, bueno, yo nada más invitarlos a que tanto en el caso de Lucía como Enrique los contacten directamente en caso de que tengan cualquier duda, inspiración, idea política que quisieran, una opinión técnica, un consejo, un estudio, están disponibles. Nosotros no le podemos decir a México qué es lo que tiene que hacer, porque pues ustedes son los que mejor saben qué tienen que hacer en sus distintos estados, pero sí les podemos traer lo que hacen en otros países y aprender también mucho de lo que están haciendo ustedes aquí en México y ayudarlos a difundir estas mejores prácticas en París, en los headquarters de la OCDE. Recuerdo recientemente otra de nuestras direcciones trabajó una ventanilla digital creo que con Mérida, y se convirtió en una best practice que están ahorita replicando otros países avanzados de la OCDE. Lucía, no sé si tienes algún comentario de ejemplos de este tipo, pero que tengan la confianza a través del centro en México para América Latina o a través de su delegación, la delegación de México ante la OCDE, tiene la función de representarlos a ustedes ante la OCDE, siempre en coordinación con nosotros, pero la embajadora es muy activa, Sibel Galván, y también a través de ellos pueden ustedes acceder a consejo técnico de políticas públicas. Ese sería mi comentario, Misael. Muchas gracias, Mario. Pues bueno, ya lo dijo Mario, anímense, realmente tenemos a dos grandes expertos, Enrique y Lucía. Entonces aprovechemos alguna duda, algún comentario de la implementación de economía digital que ven haciendo en sus estados. Es un tema realmente, como se ha dicho, nuevo para México y pues tienen aquí a varios expertos que les pueden preguntar pues lo que se han visto en otros países, como se ha comentado. Entonces está abierto el micrófono. O alzar el icono de la mano, por favor, adelante. Pues bueno, no tenemos algún comentario. Yo simplemente, a nombre de la presidenta, la doctora Ana Cecilia Rodríguez, comentarles que este es uno de varios seminarios que acordamos con la OSD, con el Senado de la República y con el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Por ejemplo, está el tema de economía circular, que es algo también nuevo para los estados, para algunos estados aquí en México, algunos llevan un mayor avance. Entonces, pronto les haremos a conocer qué tipo de programas o qué tipo de, de áreas quieren ustedes profundizar más. También, si nos hacen llegar algún tipo de estudio de área que quieran conocer por parte de la OSD, adelante, de eso se trata. La idea es pues, presentarle lo último que se viene haciendo a nivel mundial a través de los expertos de la OSD a ustedes y lo pueden implementar en cada uno de sus estados.
Si no hubiera algún comentario, ahí, senador, no sé si tuviera algún comentario final. Creo que está en sesión. Si no nos escucha. Pues si no hubiera otro comentario, pues agradecerle a Mario López Roldán, a Lucía Cusmano, a Enrique Garcilaso, a cada uno de los secretarios, secretarias participantes. Senador, ¿quiere hacer algún comentario final? Bueno, no está en sesión. Pues aprovechar y decirles que estaremos en contacto, les enviaremos las presentaciones y muchas gracias por su tiempo. Realmente creo que ha sido una reunión muy productiva. Estoy viendo aquí los comentarios que están escribiendo de que pues compartir las presentaciones, que gracias y que estuvo interesante. Bueno, agradecerle nuevamente a la OSD, al Senado, al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, y a cada uno de ustedes por su pasión, y pronto estaremos en otro seminario más que los convocaremos. Pues muchas gracias. No sé, alguna palabra final, Mario, que tú quieras dar por parte de la nada OSD. más lo que agradecerte, Misael, agradecer a toda la gente que trabajó para que esto sucediera, Adriana y su equipo, salió muy bien, hay una gran participación. Y bueno, como dijo Misael, to be continued, que sea el principio de un sistema, una relación permanente entre la OCDE y las autoridades de desarrollo económico de los estados. Con muchísimo gusto. Pues muchas gracias y un agradecimiento de la presidenta del AMSDE, la doctora Ana Cecilia Rodríguez. Y estamos ahí en comunicación. Buenas tardes allá para Lucía, para Enrique, y buenos días para ustedes. Estamos ahí pendientes de otra reunión más. Muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Saludos, Misael. Buenos días. Gracias, no, gracias a ustedes.